Nunca imaginé que la palabra que partiría mi vida en dos saldría de la boca de mi propia hija. Pero ahí estaba retumbando por el tribunal, como una piedra lanzada contra un vidrio. Parásita. Ximena lo dijo con la barbilla levantada, la voz temblando lo justo para parecer frágil. Tenía 38 años mi única hija, y en ese momento hablaba como si me hubiera cargado a cuestas toda su vida. Su abogado, su novio secreto, aunque ella creía que no lo sabía, estabas a su lado. Damián Preciado. Pulido, confiado, guapo, de esa manera que hace que la gente olvide revisar la letra chica. Asintió despacio, los ojos deslizándose hacia el juez, como confirmando que cada palabra de ella era una verdad inquebrantable. «Señoría», empezó Damián, «mi clienta ha sido la única responsable del cuidado de su madre. La ha sostenido económicamente por años. La señora Valdez ha aportado poco o nada». El juez Horacio Cárdenas levantó una mano. «Eso es una declaración fuerte, señor Preciado. Déjeme verificar algo antes de continuar». Ajustó sus lentes y miró los documentos frente a él. Mantuve las manos cruzadas en el regazo, firmes, las palmas tibias de lo apretadas que las tenía. No dije nada. Quería oír exactamente hasta dónde llevarían la farsa. El juez carraspeó. La señora Valdez reportó un ingreso bruto de aproximadamente 7.500.000 pesos en el año fiscal anterior. Un murmullo recorrió la sala, de esos que empiezan chiquitos y crecen mientras la incredulidad pasa de una persona a otra. Ximena parpadeó una vez, luego otra. Sus labios se separaron como si necesitara respirar, pero olvidara cómo. «Lo siento», murmuró. «¿Cuántos 7.500.000?» repitió el juez Cárdenas más alto esta vez. La expresión de Damián se rajó por un segundo glorioso. La certeza lisa que llevaba al tribunal se resbaló revelando confusión debajo. Intentó atraparla, pero el daño ya estaba hecho. «Yo creo que debe haber un error», empezó. «No hay error», dijo el juez. «Y cantidades similares se reportaron en años anteriores». Las rodillas de Ximena flaquearon. Se sostuvo en la orilla de la mesa mirándome como si yo fuera una extraña que se había colado en su historia sin invitación. Aún no dije nada. No necesitaba. Su mentira se colapsaba bajo su propio peso, doblándose sobre sí misma como papel mojado. El juez siguió hablando algo sobre una segunda audiencia y documentación adicional, pero oí poco. Los ojos de mi hija estaban en mí, abiertos, confundidos, heridos por su propia acusación. Había imaginado muchos momentos dolorosos en mi vida, pero nunca el día en que mi hija me pintara como una carga frente a una sala llena de extraños. Cuando se levantó la sesión, sillas rasparon y voces llenaron el espacio otra vez. Agarré mi bolso y caminé hacia el pasillo. Damián pasó rozándome, inclinándose lo suficiente para que su aliento me tocara el oído. «No sobrevivirás a la próxima audiencia», murmuró. No me inmuté. Simplemente seguí caminando, la acusación de parásita, aún quemándome en el centro del pecho, no por lo que implicaba, sino por quién la dijo. Pero el siguiente capítulo de esta historia no pertenecía a Damián, ni siquiera al juez. Pertenecía a los años antes de todo esto, los años que moldearon a mi hija en la mujer que se paraba contra mí hoy. Y me pertenecía a mí, a cómo me convertí en la madre que ella ya no reconocía. Me quedé sentada en mi carro afuera del tribunal, las manos en el volante, como si necesitara algo sólido para mantenerme erguida. El eco de la voz de Ximena aún se me pegaba afilado, de esa forma que solo la decepción de un hijo puede ser. «Parásita». Lo había dicho como si lo creyera de toda la vida. Tal vez lo creía. El pensamiento me apretó fuerte, jalándome a un lugar que no había visitado en años. «Mamá, ya vámonos», me había dicho una vez cuando tenía 8 y estaba impaciente, paradas a mi lado en un súper abarrotado. Recuerdo escanear el precio de un pan 2 veces antes de devolverlo. «Está muy caro esta semana», le dije suave.
Los niños no olvidan momentos así. Les tallan su propio significado. Cuando su papá murió, Ximena aún era chiquita lo suficiente para aferrarse a mi pierna cuando tenía miedo. La cargué por ese tiempo como un segundo latido, trabajando hasta tarde en una oficinita de contabilidad, ahorrando cada centavo, estirando las comidas, hasta que no quedaba nada que estirar. No me quejé. No le conté de las noches que lloraba sobre el fregadero porque las cuentas esparcidas en la mesa parecían un enemigo que nunca podría vencer. Aprendí temprano a mantenerme calmada mientras me ahogaba. Pasaron los años y entendí los números mejor que la mayoría entiende las palabras. Empecé a tomar cursos de contabilidad en línea, de esos que nadie menciona porque vienen de colegios comunitarios y maestros oscuros. Eventualmente comencé a asesorar a dueños de rentas chiquitos alrededor de la Ciudad de México y luego a manejar unas cuantas propiedades yo misma. Creció despacio, luego firme, luego en algo real. Pero Ximena nunca vio el cambio. Solo vio que seguí viviendo modestamente. ¿Por qué sigues manejando esa chatarra?, me preguntó una vez, sonriendo a mi sedán descolorido. Acababa de cumplir 16, sosteniendo las llaves de su carro usado recién comprado, con dinero de un trabajo de medio tiempo y un bono de beca. Me gusta lo que tengo, le dije. Eso es lo que dice la gente pobre, respondió riendo antes de correr adentro. Nunca se disculpó por eso. No pensó que dijera nada malo. Mientras crecía la distancia entre lo que creía y lo que era verdad, se ensanchó en un cañón. Pensaba que la estabilidad era algo que otras familias tenían. Pensaba que había crecido con menos que todos, aunque nunca pasó hambre. Nunca le faltó un abrigo en invierno. Nunca se perdió un viaje escolar. Creía que apenas sobrevivíamos porque así se veía desde afuera. Nunca le conté cómo construí con cuidado nuestra seguridad. Una tarde de verano, cuando tenía 16, la discusión estalló por nada. Quería ir a un viaje de últimos años en otro estado y no podía dejarla ir sin los formularios correctos. Pataleó y dijo: «Nunca viviré como tú. Siempre contando centavos, siempre con miedo de perderlo todo». Esa se me clavó, no porque fuera cruel, sino porque lo creía tan hondo. Nunca supo la verdad. Nunca tuve miedo. Estaba preparando. Parpadeé volviendo al presente la entrada del tribunal, aún detrás de mí. Ximena se había salido antes sin mirarme. No sabía de los años que pasé moldeando un futuro que la sostendría segura, aunque yo no pudiera. Solo vio la ropa modesta, el carro viejo, el gasto cuidadoso. Vio escasez, no la seguridad debajo. Y ahora ese malentendido se había vuelto un arma con mi nombre tallado. La vida que construí para protegerla se había convertido en la razón por la que se paraba contra mí. Conocí a Damián Preciado por primera vez en mi propia sala. Ximena lo trajo con una sonrisa brillante de esas que usaba cuando quería aprobación antes de pedir algo. «Mamá, este es Damián. Sabe tanto de temas patrimoniales. Dijo que puede ayudarnos a organizar tus papeles». Damián dio un paso adelante, mano extendida, postura relajada y respetuosa. «Señora Valdez, he oído cosas maravillosas de usted. Criaste a una mujer extraordinaria». Le di la mano notando la presión sutil de confianza de esa que algunos hombres usan cuando quieren que te sientas guiada en vez de igual. «Me las arreglo bien con mis papeles», dije suave. «Por supuesto», respondió sonrisa cálida. Solo quería aligerar la carga. Estos formularios se ponen confusos, especialmente para quien lidia con... bueno, responsabilidades a largo plazo. Los ojos de Ximena se deslizaron hacia mí. «Tiene razón, mamá. No deberías hacerlo todo sola». Me crucé de manos en el regazo. «Me las arreglo bien». Damián asintió, pero algo chiquito cambió detrás de su expresión. Un apretón alrededor de los ojos. Le creo. Pero no hay daño en que alguien revise. Se sorprendería de cuántos clientes mayores pierden detalles importantes. No es su culpa. El sistema es complicado.
Jimena repitió la última parte esa noche mientras guardaba los platos. No es tu culpa, mamá. El sistema es complicado. La miré y vi la voz de Damián saliendo de su boca. Visitó seguido después de eso. Cada vez traía una carpeta, un formulario, una sugerencia nueva. A su edad debería simplificar sus cuentas, decía. O las directivas médicas pueden confundir. Déjeme explicarle. La primera vez que dijo a su edad lo dejé pasar. La segunda lo noté. La tercera lo dijo frente a Jimena, y ella sintió como si fuera un hecho que había estado esperando que alguien más dijera en voz alta. Una tarde, mientras se sentaban en mi mesa del comedor ordenando un montón de mis documentos, salí al pasillo un momento. Cuando volví, Damián tenía el brazo ligeramente alrededor del hombro de Jimena, mientras se inclinaba sobre una página. Ella se veía agitada pero complacida. No dije nada. Simplemente agarré los sobres que necesitaba y salí del cuarto. El cambio fue chiquito pero constante. Jimena empezó a corregirme suave, luego firme, luego desdeñosa. Mamá, Damián dice que deberías dejarlo consolidar todo. O mamá, no tienes que fingir que entiendes los términos legales. Por eso está él aquí. Fingir. La palabra se me quedó. Semanas después, cuando revisé mi correo, encontré un sobre de una clínica cercana. Adentro había un formulario pidiendo una evaluación cognitiva, supuestamente firmado por mí. Miré la firma. Era mi nombre, pero el loop de la E estaba mal demasiado liso. Caminé a la cocina donde Jimena y Damián discutían algo bajito. ¿Alguno de ustedes pidió una prueba cognitiva para mí?, pregunté. Jimena se volvió con ojos abiertos hacia Damián, esperando que él respondiera primero. «Es solo papeleo estándar», dijo calmado. «Pensamos que ayudaría a verificar que estás apta para manejar tus asuntos. Los jueces prefieren claridad. Nada alarmante». Jimena asintió. «No es nada alarmante, mamá». Puse el papel entre nosotras. «Yo no firmé esto». La expresión de Damián apenas cambió. «Entonces debimos malentender. Podemos rehacerlo bien». Jimena lo miró a él, no a mí, y algo frío se asentó detrás de mis costillas. Guardé el formulario en el sobre y me fui sin otra palabra. Detrás de mí sus voces bajaron a un susurro de esos que usa la gente cuando una decisión ya se tomó sin ti. Alguien había empezado a preparar una versión de mi vida que nunca acepté. El primer sobre que encontré dirigido a Eulalia Valdez, a cargo de Ximena Valdez, llegó un martes por la mañana. Lo sostuve un largo rato antes de abrirlo el wording, sintiéndose mal en mis manos. Nadie había necesitado a cargo de mí en mis 70 años. Aún así lo abrí y desdoblé una notificación impresa de un banco que no reconocía. Listaba beneficiarios de cuenta actualizados y un recordatorio de que toda correspondencia futura se enviará al punto de contacto autorizado. Punto de contacto autorizado. El nombre de mi hija. Manejé directo a casa de Jimena, el papel aún tibio de agarrarlo demasiado fuerte. Abrió la puerta con una sonrisa sorprendida que se desvaneció al ver el sobre. «Mamá, ¿por qué vienes tan temprano? ¿Cambiaste algo con mis cuentas?», parpadeó. «No yo. Pensé que Damián dijo que solo organizábamos tus archivos. Debes estar leyendo mal algo». Le extendí la carta. «La mandaron a ti, no a mí». Sus ojos saltaron por la página antes de devolvérmela rápido. Entonces se equivocaron. Los bancos se confunden todo el tiempo. Lo dijo demasiado rápido y demasiado suave. Esa tarde, mientras ordenaba carpetas viejas en mi sala, noté un montón de estados de cuenta mensuales con páginas faltantes. La primera página intacta. La última intacta. Todo en medio ido. Pagos de renta que debí recibir. Transferencias que había programado. Secciones enteras desaparecidas. Llamé al banco directamente. «Mandamos copias completas», insistió el representante. «Si algo falta, alguien lo quitó después». Alguien, no algo. Puse todo en una carpeta y manejé a ver a Gregorio Hernández, el contador que me había ayudado,
en temporadas de impuestos por casi 10 años. Su oficina era chiquita, atiborrada de carpetas, y siempre olía levemente a café viejo. Ajustó sus lentes cuando puse los documentos frente a él. Eulalia, necesitas que te diga si estás perdiendo la cabeza. Empezó a tojear las cartas y estados. La expresión apretándose con cada página. ¿De dónde sacaste este resumen de impuestos?, preguntó. Llegó por correo la semana pasada. Eulalia, esto dice que ganaste menos de 350.000 pesos el año pasado. Eso no es verdad y lo sabes. Tocó el papel. Esto no solo está mal. Lo reescribieron. Mi pulso tropezó. ¿Reescribieron, sí? Señaló un set de números cerca del margen. Estas cifras están aplanadas redondeadas. Alguien reemplazó tus ingresos de renta con valores placeholders. Y mira, aquí tu línea de firma está en blanco, en el formulario real, pero firmada aquí en el alterado. Los trazos son demasiado lisos para ser tuyos. Exhalé temblorosa. Gregorio, ¿quién haría eso? Tomó un momento antes de hablar. Alguien con entrenamiento legal. Alguien que sabe qué ediciones parecerían inofensivas a simple vista, pero devastadoras en corte. Un frío me subió por los brazos. Volteó otra página. Esto no es descuidado. Es deliberado. Quien lo hizo está tratando de hacerte ver financieramente incompetente. El cuarto se sintió más chico de repente, como si el aire se hubiera espesado alrededor de mí. No le conté a nadie de mis registros de renta excepto a Ximena y Damián. Gregorio me miró por encima del borde de sus lentes, el tono gentil pero firme. Entonces uno de ellos está involucrado. Tienes que tomar esto muy en serio. Recogí los papeles despacio, los dedos rígidos. Mientras caminaba a la puerta, Gregorio me tocó el brazo. Eulalia, estás en peligro de perder el control de todo si no actúas. No esperes. Su preocupación se quedó conmigo hasta el carro. Alguien estaba forjando un futuro que nunca acepté. Y la persona sosteniendo la pluma se sentaba frente a mí, en cenas familiares. Conocí a Liliana Márquez en un saloncito de conferencias arriba de un cafecito en Coyoacán. Me dio la mano firme, el pelo oscuro, recogido, los ojos directos, de esa manera que me hacía sentir vista en vez de estudiada. Cuéntame todo, dijo. Puse sobre la mesa las notificaciones del banco, el resumen de impuestos alterado, los estados faltantes. Escuchó sin interrumpir, solo asintiendo de vez en cuando la pluma, tocando gentil su bloc legal. Cuando terminé, cerró la carpeta. Eulalia, esto no es solo descuido. Es manipulación financiera a adultos mayores. Y la involucración de un abogado, si se prueba, cambia todo. No quiero destruir a mi hija, murmuré. Entiendo, respondió suave. Pero alguien está preparando un caso para declararte no apta. No puedes permitirte ser gentil ahorita. Sus palabras se asentaron sobre mí como un peso que había evitado levantar. Pasamos la siguiente semana recolectando todo lo que me pertenecía, pero había sido redirigido en silencio. Saqué los impuestos originales de mi archivero, cada página intacta, nada redondeado ni borrado. Liliana los puso al lado de las versiones alteradas como dos guiones compitiendo. Lado a lado, así dijo: tu verdad es obvia. Recolectamos contratos de renta correspondencia con inquilinos logs bancarios, estirándose por años. Liliana examinó cada documento con la precisión de alguien que había construido su vida, protegiendo a gente que nunca pensó necesitar protección. Al cuarto día, mientras descargaba copias de mis estados mensuales de mi cuenta en la nube, tropecé con algo que no pretendía encontrar. Liliana, susurré. Mira esto. Un hilo de emails autosincronizados de la tableta de Ximena, mensajes entre ella y Damián. Necesitamos que parezca quebrada en papel. Los jueces prefieren casos limpios. Edita lo que necesites. Ella no se dará cuenta. Liliana los leyó 2 veces, la mandíbula apretándose. Esto es prueba de intención, dijo. Y colusión.
Deslicé más abajo el estómago retorciéndoseme. Otro adjunto. Un timestamp de GPS de una oficina de notario en el norte de la Ciudad de México. El nombre de Damián. Mi firma. Excepto que nunca estuve ahí. Liliana se inclinó adelante. Fue solo. Y firmó como yo dije bajito. Asintió. Eso es falsificación bajo pretexto legal. Es imprudente. O desesperado. El cuarto se sintió de repente más brillante, más afilado, como si la verdad cortara una niebla que había estado respirando por meses. Pasé el resto de la semana construyendo lo que Liliana llamó nuestra fortaleza, una carpeta gruesa lo suficiente para doblar los anillos metálicos en los bordes. Etiqueté cada sección con manos cuidadosas. Pestaña 1, emails. Pestaña, 2 registros de impuestos. Pestaña, 3 ingresos de renta. Pestaña, 4 estados bancarios. Pestaña, 5 logs de GPS. Pestaña 6 archivos de notario. Liliana agregó una sección final. Notas de testigos, dijo. Cualquiera que puede hablar de tu competencia e independencia. Inés Rojas, mi vecina, escribió una declaración sin dudar. Gregorio agregó otra firmada y fechada. Cuando cerré la carpeta de golpe, hizo un sonido como una puerta cerrándose. Liliana me vio deslizarla en mi bolso. «¿Estás lista?», dijo. Asentí las manos firmes por primera vez en semanas. Había sido callada toda mi vida del tipo de mujer que la gente asume que se hará a un lado, cumplirá, dejará que las cosas pasen. Pero ya estaba harta de hacerme a un lado. La verdad ya no era solo algo que cargaba, era algo con lo que podía pelear. Jimena llegó 10 minutos tarde. Lidia siguiéndola con la mochila medio abierta y el pelo recogido en una cola apurada. Ya había puesto el té en la mesa. Manzanilla para mí. Menta para Jimena. Lidia no tomaba té, pero su presencia no era sobre bebidas. «Siéntate, mi vida», dije suave. Lidia se subió a una silla sin mirarme a los ojos. Jimena se sentó directo frente a mí, cruzando las manos como si se preparara para una entrevista de trabajo, en vez de una charla con su madre. «Bueno», empezó Ximena, «Damián piensa que sería útil si hablamos calmadas. Dice que la tensión lastima a todos. Damián parece tener muchas opiniones sobre mi vida». Dije, «Nos está ayudando, mamá». «¿Ayudando a quién?», pregunté. La mandíbula de Jimena se apretó. «A ti. Estás abrumada. Lo dijiste tú misma el mes pasado». Dije que estaba cansada, la corregí. «No, incapaz. Damián dice que necesitas protección de ti misma», dijo la voz casi ensayada. «Dice que gente de tu edad comete errores que arruinan sus patrimonios». La cabeza de Lidia se levantó un poquito, mirándonos como si no supiera qué adulto decía la verdad. Me incliné. «Déjame preguntarte algo, Jimena. ¿Por qué el banco mandó cartas a ti en vez de a mí? ¿Por qué faltan páginas en mis estados? ¿Por qué anda flotando una firma de notario falsificada por la Ciudad de México?» Se vio sobresaltada. «¿De qué hablas?» «Hablo de mi vida siendo reacomodada a mis espaldas», dije suave. «Por ti, o por el hombre que te susurra al oído». Su cara se sonrojó. «Damián no susurra. Aconseja. Falsifica», respondí. «Y tú lo dejas». Separó de golpe las palmas planas en la mesa. «Mamá, él nunca haría nada para lastimarme. Ni a ti. Quiere que construyamos algo mejor para el futuro». «¿Qué futuro?», pregunté. Dudó. Luego la verdad se le escapó, bajita pero afilada. Dijo que una vez que todo transfiera por fin podríamos mudarnos juntos. Dijo que nos daría un inicio limpio. Mi estómago se retorció. «Transfiera», repetí. «¿Quieres decir mi patrimonio?» Ximena tragó duro, los ojos brillándole pero sin disculparse. «No entiendes. Me ama, quiere estabilidad y dice que no podemos construir nada a menos que tus activos estén seguros. ¿Para él o para ti?» Abrió la boca y la cerró otra vez, como si la respuesta hubiera estado en su garganta por días, pero se negara a salir.
Lidia se hundió en su silla sintiendo algo rompiéndose. Tomé una respiración firme. Jimena, no me estás protegiendo. Estás eligiendo a alguien que te usa para quitarme a mí. No es verdad. Espetó. Lo es, dije bajito. Y lo sabes. Por un momento se vio como la niñita que se metía y a mi cama después de pesadillas. Luego volvió la dureza, el lenguaje de Damián, la certeza de Damián, las promesas de Damián. «Mamá, por favor», dijo. «Solo déjame manejar esto». Damián dice. No me importa qué dice Damián Corté. Me importa en qué te estás convirtiendo. Sus ojos brillaron. Me estoy convirtiendo en alguien que por fin toma control. Asentí despacio. Entonces, supongo que has elegido. Agarró la mano de Lidia y retrocedió hacia la puerta. Hablaremos cuando te calmes. Mientras se iban, Lidia me miró una vez rápido y asustada antes de que Ximena la jalara afuera. Me quedé sola en la cocina quieta, las 2 tazas de té, intactas, aún tibias en la mesa. En algún punto, entre entonces y ahora mi hija, había dejado de ser mía. La siguiente vez que vi a Jimena, no estaba enojada. Estaba asustada. Hay una diferencia, y una madre aprende a oírla mucho antes de que su hijo pueda decirla en voz alta. Llegó a mi casa sin aviso, parada en el porche con el abrigo medio cerrado y el pelo enredado como si se hubiera pasado las manos demasiadas veces. «Mamá, ¿podemos hablar?», preguntó bajito. Me silencié y me hice a un lado y entró sin esperar respuesta. Fue directo a la mesa de la cocina, se sentó y apretó las manos planas contra la superficie, como si la necesitara para calmarse. «Necesito que me oigas», dijo. «Antes de juzgar nada de lo que he hecho». «No te he juzgado», respondí. «He cuestionado tus elecciones. Es lo mismo», susurró. Tomé el asiento frente a ella. «Entonces, explica». Exhaló temblorosa. «Damián me contó algo. Algo que necesitas entender. Dijo que si cometes un error cualquiera, el gobierno puede venir por mí porque soy tu única familia inmediata. Dijo que podría ser responsable de tus deudas, que podrían quitar mis ahorros, mi casa, todo». «Eso no es verdad», dije. Me mostró ejemplos, espetó. Dijo que adultos mayores la riegan todo el tiempo y el gobierno castiga a los hijos. Me incliné adelante, la voz baja. «Ximena, así no funciona. Un error en mis impuestos me afecta a mí, no a ti». Dijo que dirías eso. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Dijo que tratarías de hacerlo sonar simple, porque siempre me proteges de todo. Mi pecho se apretó. «Protegerte no es lo mismo que mentirte», sacudió la cabeza. «No entiendes cómo se siente mamá. Tengo una hija, tengo responsabilidades. No puedo arriesgar perderlo todo. ¿Y crees que yo quiero que lo hagas?», pregunté suave. Su voz se quebró. «No sé qué quieres ya». La observé entonces, la mujer que una vez creyó que yo podía arreglar cualquier cosa en su mundo, ahora creyendo que podría arruinarlo. Todo porque un hombre con sonrisa perfecta y voz ensayada le susurró miedo al oído. «No soy tu enemiga», dije. Pero Damián dijo. Me da igual qué dijo Damián. El silencio se extendió entre nosotras. Miró sus dedos. Me dijo que había una forma legal de protegerme, para asegurarme de que nada caiga en mí si algo pasa. ¿Qué forma legal su garganta trabajó? Dijo que debería pedir tutela. Tutela temporal la llamó. Solo lo suficiente para controlar tus finanzas. Solo lo suficiente para asegurarme de que las cosas no se salgan de control. Mi respiración se paró. Tutela. No es permanente, insistió. Dijo que me mantendría segura. Dijo que los tribunales prefieren cuando los mayores transfieren sus asuntos temprano. Dijo mucho. Murmuré. Lágrimas se desbordaron trazando por sus mejillas. Mamá, no quiero hacer esto, pero tengo miedo. Alargué la mano por la suya, pero se retrajo abrazándose. Damián dice que esta es la única forma de proteger mi futuro. Su futuro.
el que él le colgaba frente como un premio que no había ganado. ¿Qué futuro te prometió?, pregunté bajito. Dudó solo un momento. Dijo que una vez que todo se asiente por fin, podríamos empezar nuestra vida juntos. Dijo que nos mudaríamos a algún lugar nuevo, construir algo estable. Por un segundo todo en su expresión se suavizó como si creyera que elegía amor, no traición. Pero las piezas encajaron. Damián le había vendido un sueño que requería despojarme del mío. Ximena se limpió la cara. «Mamá, necesito hacer esto. Por mi hija. Por mí». Se paró antes de que pudiera contestar. La vi salir por la puerta, esta mujer que una vez cabía en el hueco de mi brazo, cuando las tormentas la asustaban. Ahora dejaba que un hombre convirtiera su miedo en un arma, apuntada así a la persona que la crió. Cuando la puerta se cerró, la casa no se sintió vacía. Se sintió ocupada por la versión de mi hija que Damián había construido con cuidado. La siguiente semana pasó despacio, como si las horas mismas fueran cautelosas con lo que cargaban. Pasé la mayoría de ese tiempo en la oficina de Liliana Márquez, un cuarto angosto arriba de una ferretería, donde el zumbido del tráfico abajo se mezclaba con el sonido de papel deslizándose por su escritorio. Liliana tocó su pluma contra un montón de documentos. Cada detalle importa, Eulalia. Fechas, firmas, tono. Las mentiras se deshacen más rápido cuando la verdad está organizada. Gregorio Hernández se sentó a su lado, los lentes de lectura bajos en la nariz. Había traído más impresiones, estados verificados, formas de impuestos originales y un mapa cronológico de depósitos que probaban mi independencia financiera por más de una década. Señaló una línea resaltada. Aquí. Esto muestra ingresos de renta consistentes. Sin caída, sin dependencia. Si alguien intenta decir que no puedes manejar tus finanzas, esto lo desmiente al instante. Asentí. Aún se siente irreal. Mi propia hija pidiendo tutela. Liliana se recargó. No la ha pedido aún, pero Damián la empuja hacia eso, y su involucración cambia todo. ¿Cómo?, pregunté. Deslizó un panfleto por la mesa. México tiene estatutos estrictos sobre explotación financiera a adultos mayores. Si él la alentó a tomar control de tus activos por coerción o desinformación, eso es procesable. La palabra procesable apretó el cuarto alrededor de nosotras. Gregorio carraspeó. Revisé los documentos otra vez. Ninguno de estos cambios fue accidental. Alguien con entrenamiento legal los alteró. El tono de Liliana se afiló. Eso encaja con el acceso y motivo de Damián. Mis dedos se curvaron ligeramente en la orilla de la mesa. Cree que soy vulnerable. Cree que eres callada, corrigió Liliana. Callada no significa desprotegida. Construimos la carpeta pieza por pieza. Emails, logs, registros de impuestos. Mis notas escritas en letras block cuidadas. Liliana trabajó como escultora, quitando duda hasta que cada sección estuviera firme. A media tarde la puerta crujió. Inés Rojas entró, su bufanda enrollada suelta alrededor del cuello. Había insistido en venir a pesar de que le dije que no necesitaba. Traje café, anunció. Luego se volvió hacia mí, la expresión suavizándose. Te ves más firme que la semana pasada. Más firme gracias a ellas, dije. Me apretó la mano. Bien. Pero recuerda esto, no grites. Deja que la verdad grite. Su voz llevaba el peso de una mujer que había vivido lo suficiente para ver cómo se ganaban las batallas de veras. Liliana me miró intenso. Cuando vayamos al tribunal, intentarán pintarte como confundida o abrumada. Quédate calmada. La verdad será más fuerte viniendo de alguien que no pelea con volumen. Asentí. Puedo hacerlo. Mientras el día se estiraba, las tres trabajamos por cada archivo. Cada página agregaba una capa de certeza, un contrapeso al dolor acumulándose en mi pecho. Sentí la tristeza, la pérdida de la hija que conocía, pero también el ascenso constante de algo más. Resolución. De esa que no apura, no azota.
de esa que se sienta callada hasta el momento en que se requiere pararse. Cerca de la noche, Liliana cerró la carpeta y la deslizó hacia mí. Esto, dijo, es cómo te protegemos. No con miedo, con hechos. Pasé la mano por la portada. Él no esperará esto. No respondió. Damián cree que la gente a la que apunta está demasiado abrumada para contraatacar. Inés soltó una risa chiquita. Bueno, claramente eligió a la septuagenaria equivocada. Su confianza me calentó, pero no borró la pesadez debajo. Me preparaba para una batalla que nunca quise contra mi propia hija, empujada por un hombre que me veía como obstáculo, en vez de madre. Aún así recogí mis cosas, enderecé los hombros y cargué la carpeta como si fuera un escudo. La fecha del tribunal se acercaba, y la verdad estaba lista para caminar por esas puertas conmigo. La segunda audiencia abrió con el sonido de papeles removidos, y Damián susurrando algo a Jimena su mano, descansando ligera en el respaldo de su silla. Ella se veía pálida pero determinada, los dedos retorciéndose como si necesitara aferrarse a algo. El juez Cárdenas entró, se sentó y ajustó sus lentes. «Procedamos». Damián se paró primero. Claro que lo hizo. «Señoría», empezó. «Mantenemos que la señora Valdez ha demostrado un patrón de mal manejo financiero. Mi clienta se ha visto forzada al rol de cuidadora, a pesar de la negativa de su madre a aceptar ayuda. Pretendemos mostrar que la tutela es razonable y necesaria». Lo vi hablar liso, pulido, cada palabra untada en preocupación falsa. Jimena sintió los ojos fijos en la mesa. Antes de que Damián continuara, el juez Cárdenas levantó una mano. «Señor Preciado, antes de discutir tutela debemos abordar la discrepancia en los registros financieros». Tomó un documento. «Específicamente los ingresos faltantes». Damián parpadeó. «Los ingresos pueden mal reportarse por muchas razones». «No es lo que pregunté», dijo el juez. «Explique por qué los registros de la señora Valdez, en sus filings, omiten más de 7 millones de pesos de ingresos en el año anterior». Un susurro tenue se extendió por la sala. Damián carraspeó. «Puede haber habido un malentendido clerical. Un malentendido involucrando casi 8 millones de pesos». La voz del juez Cárdenas se afiló. «No hablamos de un número mal tecleado». Jimena le lanzó una mirada a Damián, miedo parpadeando detrás de sus ojos. Liliana se levantó a mi lado, su carpeta ya abierta. «Señoría, si le place al tribunal, podemos aclarar la fuente de la discrepancia». «Proceda», dijo el juez Cárdenas. Levantó un set de emails impresos. Exhibición A. Correspondencia entre el señor Preciado y la señorita Valdez. Estos mensajes muestran intención deliberada de retratar a mi clienta como financieramente incompetente. En palabras del señor Preciado, necesitamos que parezca quebrada en papel. Un jadeo subió de algún lugar atrás. La cara de Jimena se desangró. «Damián, dijiste que eso era solo...» «No digas nada», siseó Damián bajito. Pero Liliana no había terminado. «Hay mensajes adicionales aconsejando a la señorita Valdez sobre cómo presentar preocupaciones falsas sobre la habilidad cognitiva de su madre. Y un adjunto, listando qué documentos financieros debían simplificarse para claridad. Esas versiones simplificadas convenientemente borraron la mayoría de los ingresos de la señora Valdez». Damián balbuceó. «Señoría, esos emails se sacaron de contexto». El juez Cárdenas lo cortó. «Señor Preciado, le recuerdo que es oficial del tribunal. Cualquier manipulación intencional de registros financieros es una violación grave». La confianza de Damián flaqueó por primera vez desde que lo conocí. Jimena lo miró, la traición colándose en su expresión, como si viera el precio de sus promesas demasiado tarde. El juez Cárdenas asintió despacio. «En efecto lo hacen». Mis manos se quedaron cruzadas en el regazo.
No había dicho una sola palabra, pero cada pedazo de verdad puesto en esas mesas se sentía como aliento volviendo a mis pulmones. La mentira había empezado a deshacerse y los jalaba a ambos con ella. Liliana separó la carpeta descansando en sus manos, como un veredicto esperando ser dicho en voz alta. El juez Cárdenas asintió para que procediera. Damián se movió al lado de Ximena, los dedos tamborileando contra la mesa, un ritmo de nervios deshaciéndose. «Señoría», empezó Liliana, «nos gustaría guiar al tribunal por la evidencia que el señor Preciado y la señorita Valdez intentaron construir». Su calma llenó la sala. Abrió la carpeta. Pestaña 1 dijo: «Correspondencia de emails». Levantó las primeras páginas leyendo en voz alta las palabras de Damián. «Necesitamos que parezca quebrada en papel». Un murmullo recorrió la sala. Ximena se inclinó adelante, la voz quebrándose. «Damián, dijiste que esos mensajes eran solo borradores. No hables», susurró él afilado sin voltear la cabeza. Liliana continuó. Pestaña 2. La declaración de impuestos fraudulenta sometida por el señor Preciado. El juez levantó una ceja. ¿Fraudulenta? Sí, señoría. Deslizó 2 documentos lado a lado bajo la luz superior. Esta es la declaración genuina archivada meses antes de estos procedimientos. Esta tocó la copia alterada. Es la versión sometida por el señor Preciado. Los totales de ingresos difieren por más de 7 millones de pesos. El juez Cárdenas se inclinó adelante. «¿Y la firma esa, señoría?», respondió Liliana. «No es la letra de la señora Valdez. Un revisión forense muestra presión de trazo inconsistente, idéntica a otros documentos firmados por el señor Preciado». Un jadeo colectivo subió de los bancos. La mandíbula de Damián se apretó. «Eso es absurdo», espetó. «No pueden probar pestaña 3», dijo Liliana ignorándolo. «Contratos de renta y estados bancarios mostrando ingresos consistentes por 10 años. Todos verificables». Se movió deliberada permitiendo que el juez absorbiera cada sección. La confianza de Damián se drenaba con cada vuelta de la carpeta. Pestaña 4 dijo: «Fotografías». La frente de Ximena se arrugó. Fotografías de que Liliana puso las imágenes en la mesa, capturas de pantalla de la cuenta, en la nube compartida, que no sabía que se había sincronizado a mi tableta. Damián entrando a un lobby de hotel con una mujer que no era mi hija. Damián besando el cuello de otra mujer en un carro estacionado. El brazo de Damián alrededor de otra más en un club de tenis. La cara de Ximena se arrugó. ¿Quién es esa Damián?», alcanzó su muñeca. «Ximena, escúchame». Pero Liliana no había terminado. Pestaña 5. Mensajes enviados por el señor Preciado a múltiples mujeres prometiéndoles a cada una un futuro una vez que hubiera asegurado los activos del patrimonio de la señorita Valdez. Y Ximena miró los mensajes impresos, las palabras de Damián puestas a la vista. «Me confía completamente. Una vez que el patrimonio transfiera, estaremos listos. Está demasiado vieja para pelear nada en corte». Su respiración se atoró. «Dijiste que eso eran bromas», dijiste. Ximena siseó. «Damián, deja de hablar». «No», dijo ella más alto esta vez. «Me usaste». El juez Cárdenas carraspeó. «Señor Preciado, ¿tiene explicación para estas comunicaciones?». El silencio de Damián fue respuesta suficiente. Liliana cerró la carpeta suave. «Señoría, estos documentos demuestran no solo fraude, sino un esfuerzo coordinado para manipular tanto al tribunal como a mi clienta». Ximena se tapó la cara otra vez, hombros temblando. Damián miró al frente, mandíbula apretada, ojos huecos. El juez Cárdenas dio un largo respiro. Luego habló. «Este tribunal encuentra evidencia sustancial de fraude, coerción e intento de explotación. La señora Valdez retendrá plena autonomía. La petición de tutela se niega con prejuicio. Además, la señorita Valdez y el señor Preciado están prohibidos de manejar o alterar cualquier aspecto de las finanzas de la señora Valdez
Pendiente revisión adicional. Jimena se tapó la cara de nuevo, hombros temblando. Damián miró al frente, mandíbula apretada, ojos huecos. El juez Cárdenas golpeó su mazo una vez. Nos reconveniremos después de revisión federal. Mientras la gente empezaba a pararse, Ximena susurró: «Mamá, no dejes que me destruyan. Tengo a Lidia». No quise. Su voz se quebró. Me paré la carpeta en mis brazos, la verdad, por fin más pesada que el duelo. Su disculpa temblaba en el aire entre nosotras, frágil e incompleta. El juez Cárdenas volvió al estrado con un montón de papeles en mano, la expresión tallada en algo más frío que las columnas de mármol detrás de él. La sala cayó en un silencio. Incluso Damián dejó de enderezar su corbata. «Señor Preciado», empezó el juez. «He revisado los materiales presentados. Lo que veo no es negligencia, es manipulación intencional de información financiera». Damián se levantó a medias de su silla. «Señoría, puedo explicar», no dijo el juez Cárdenas, voz afilada lo suficiente para cortar el aire. «Siéntese». «Ahora». Damián se bajó despacio la mandíbula, flexionando con furia contenida. El juez ajustó sus lentes. Alteró documentos de impuestos. Sometió información falsificada a este tribunal. Y aconsejó a su clienta perseguir tutela bajo pretextos falsos. Ximena soltó un sollozo enterrando la cara en las manos. No sabía que cambiaba nada. Lo juro que no sabía. El juez Cárdenas volvió su mirada a ella. «Señorita Valdez, la ignorancia no es defensa. Este tribunal determinará el alcance de su involucración. Pero basado en los emails ya sometidos, su participación es innegable». Ximena sacudió la cabeza violenta. «No quiero hacer esto, pero tengo miedo». Liliana se levantó suave. «Señoría, antes de proceder la defensa gustaría someter una pieza final de evidencia». El juez Cárdenas asintió. «Proceda». Liliana presionó play en su celular. La voz de Damián llenó el tribunal. «Ximena, escucha. Si tu madre parece financieramente inestable, el juez no tendrá opción más que otorgar tutela. Eso te da control. Eso nos da un futuro. Solo acepta, y yo me haré encargo de los detalles». Luego la voz de Ximena: «Bien. Hazlo. Solo asegúrate de que funcione». Jadeos estallaron. Una mujer en la galería se tapó la boca. Un hombre murmuró algo bajito. Incluso el alguacil cambió de postura. Ximena miró al piso como si pudiera tragársela. «No sabía que grabó eso», susurró. Damián se volvió hacia ella, la cara apretada de rabia. «Eras parte del plan. No finjas ahora que no lo eras». «No te lo permito», dijo ella, voz quebrándose. «Te confié. Pensé que me amabas». Bufó. «Eras conveniente». Las palabras ecoaron por el tribunal como bofetada. Liliana se sentó satisfecha. El juez tomó un largo respiro, luego habló. «Este tribunal encuentra evidencia sustancial de fraude, coerción e intento de explotación. La señora Valdez retendrá plena autonomía. La petición de tutela se niega con prejuicio. Además, la señorita Valdez y el señor Preciado están prohibidos de manejar o alterar cualquier aspecto de las finanzas de la señora Valdez, pendiente investigación adicional». Ximena se tapó la cara de nuevo, hombros temblando. Damián miró al frente, mandíbula apretada, ojos huecos. El juez Cárdenas golpeó su mazo. «Nos reconveniremos después de revisión federal». Mientras la gente empezaba a pararse, Ximena susurró: «Mamá, por favor, no dejes que me arruinen. Tengo a Lidia, tengo deudas. No sabía que llegaría tan lejos». Me volví. Su rímel corrido por las mejillas, las manos temblando, como si el eco del fallo del juez aún vibrara por sus huesos. «No te arruiné», dije bajito. «Te detuve». Se encogió. «Tenía miedo. Y en vez de pedirme ayuda dejaste que alguien te dijera que yo era una carga». «No dije nunca». «Sí dije. Gentil lo hiciste. Frente a un tribunal». Su boca se abrió, luego cerró otra vez. Detrás de ella Damián salió, postura rígida, expresión enroscada de rabia. «Esto no termina», dijo voz baja y aceitosa.
Cometiste un error desafiándome. Un oficial de seguridad se acercó mirándolo. Damián ignoró la advertencia. ¿Crees que ganaste algo allá, Siseo? ¿Crees que exponer unos documentos cambia algo? Aún tengo conexiones. Aún tengo. Basta, dijo el oficial. Bajé la voz. Damián sonrió burlón. Le hablo a una mujer que no tiene idea de cómo sobrevivir sin... Sobrevivió sin ti por 70 años. Espetó Ximena de repente. ¿Y te sobrevivirá a este paso? Damián se volvió afilado hacia ella. Ingrata. Pero antes de terminar, otra voz cortó el pasillo. Señor Preciado. 2 agentes federales se acercaron, placas fuera, movimientos crisp y ciertos. Damián se enderezó. Sí, dijo, intentando un tono liso que ya no existía. Un agente levantó un documento. Está bajo arresto por violaciones fiscales pendientes y sospecha de falsificación de filings federales. El color se drenó de la cara de Damián. Esto es ridículo. Soy abogado. No pueden solo. El agente le leyó sus derechos mientras el otro aseguraba sus muñecas. La gente en el pasillo paró a ver. Algunos susurraron. Algunos miraron abierto. Ximena se tapó la boca. Damián, ¿qué hiciste? La miró con rabia. Esto es culpa de tu madre. No, dije suave. Es tuya. Damián luchó, pero los agentes sostuvieron firme. Mientras lo guiaban por el pasillo, sus amenazas ecoaron débiles detrás, perdiendo fuerza con cada paso, hasta que el sonido desapareció por completo. Ximena me miró otra vez. Ojos hinchados, respiración temblando. No quise nada de esto. Pero amarlo no se sentía como miedo. Asentí. Pero amar no luce como miedo. Se limpió la cara fallando en calmar su respiración. ¿Qué hago ahora? No sé. Respondí honesta. Pero empiezas tomando responsabilidad por las elecciones que hiciste. Asintió despacio, colapsando hacia adentro. Le toqué el brazo. No perdón, solo reconocimiento. Luego pasé a su lado. El pasillo se extendía largo y quieto adelante. Mis pasos eran suaves, firmes. Cada centímetro que caminaba se sentía como algo aflojándose, algo desclavándose dentro de mi pecho. Detrás de mí estaba el tribunal, las mentiras, la traición. El hombre que pensó que podía desmantelar mi vida. Adelante de mí estaba el aire mío y otra vez. Y seguí caminando. En el momento en que el juez Cárdenas golpeó el mazo, el tribunal estalló, voces subiendo sillas, raspando gente, susurrando, como si se hubieran visto un escándalo televisado. Deslicé la carpeta en mi bolso y me moví hacia la salida. Quería aire, quería distancia. Quería el peso de sus elecciones fuera de mis hombros por solo un minuto, pero Ximena me alcanzó antes de llegar al pasillo. «Mamá, por favor». Su voz se quebró como si se hubiera quedado sin lugares para esconderse. «Por favor, no dejes que arruine mi vida. Tengo a Lidia. Tengo cuentas». No sabía que llegaría tan lejos. Me volví. Su rímel corrido por las mejillas, las manos temblando, como si el eco del fallo del juez aún vibrara por sus huesos. «No te arruiné», dije bajito. «Te detuve». Se encogió. Tenía miedo, y en vez de pedirme ayuda dejaste que alguien te dijera que yo era una carga. No dije nunca. Sí, dije, gentil lo hiciste. Frente a un tribunal. Su boca se abrió, luego cerró otra vez. Detrás de ella, Damián salió, postura rígida, expresión enroscada de rabia. «Esto no termina», dijo voz baja y aceitosa. «Cometiste un error desafiándome». Un oficial de seguridad se acercó mirándolo. Damián ignoró la advertencia. «¿Crees que ganaste algo allá, Siseo? ¿Crees que exponer unos documentos cambia algo?» «Aún tengo conexiones. Aún tengo, basta», dijo el oficial. «Baje la voz». Damián sonrió burlón. «Le hablo a una mujer que no tiene idea de cómo sobrevivir. Sobrevivió sin ti por 70 años». Espetó Ximena de repente. «Y te sobrevivirá a este paso». Damián se volvió afilado hacia ella. «Ingrata». Pero antes de terminar, otra voz cortó el pasillo.
Señor Preciado. 2 agentes federales se acercaron, placas fuera, movimientos crisp y ciertos. Damián se enderezó. Sí, dijo, intentando un tono liso que ya no existía. Un agente levantó un documento. Está bajo arresto por violaciones fiscales pendientes y sospecha de falsificación de filings federales. El color se drenó de la cara de Damián. Esto es ridículo. Soy abogado. No pueden. Solo el agente le leyó sus derechos, mientras el otro aseguraba sus muñecas. La gente en el pasillo paró a ver. Algunos susurraron. Algunos miraron abierto. Jimena se tapó la boca. Damián, ¿qué hiciste? La miró con rabia. Esto es culpa de tu madre. No, dije suave. Es tuya. Damián luchó, pero los agentes sostuvieron firme. Mientras lo guiaban por el pasillo, sus amenazas ecoaron débiles detrás, perdiendo fuerza con cada paso, hasta que el sonido desapareció por completo. Jimena me miró otra vez, ojos hinchados, respiración temblando. No quise nada de esto, pero amarlo no se sentía como miedo. Asentí. Pero amar no luce como miedo. Se limpió la cara, fallando en calmar su respiración. ¿Qué hago ahora? No sé, respondí honesta. Pero empiezas tomando responsabilidad por las elecciones que hiciste. Asintió despacio, colapsando hacia adentro. Le toqué el brazo. No perdón, solo reconocimiento. Luego pasé a su lado. El pasillo se extendía largo y quieto adelante. Mis pasos eran suaves, firmes. Cada centímetro que caminaba se sentía como algo aflojándose, algo desclavándose dentro de mi pecho. Detrás de mí estaba el tribunal, las mentiras, la traición. El hombre que pensó que podía desmantelar mi vida. Adelante de mí estaba el aire mío otra vez. Y seguí caminando. La casa se sintió diferente cuando entré, aunque nada se había movido. Las mismas fotos enmarcadas alineaban el pasillo. La misma cobija tejida descansaba en el sillón. El mismo zumbido tenue del refri viejo llenaba el aire. Pero algo en el silencio había cambiado, más ligero, pero estirado, delgado como un cuarto, recuperándose de un aliento contenido largo. Por primera vez en meses nadie intentaba quitarme nada. Ni mis finanzas, ni mi independencia, ni la historia de quién había sido siempre. Pasaron 2 días sin llamada de Jimena, 3 sin mensaje. Al cuarto oí de una vecina que se había ido manejando a casa de su cuñada fuera de Querétaro. Se veía perdida, dijo la vecina suave, como si le hubieran jalado el piso de debajo. Le agradecí y regué los helechos en el porche. No le dije a nadie cómo me pegaron hondo esas palabras. La comunidad alrededor de la Ciudad de México zumbaba bajito con lo que pasó. No fuerte, no cruel. Sobre todo susurros en el súper, preguntas murmuradas en la kermés parroquial. Cejas levantadas de gente que me había visto por años y nunca sospechó que mi vida pudiera volverse un drama de tribunal. En la farmacia la cajera me dio mi recibo con expresión solidaria. Vi el clip de noticias. Dijo suave. Me alegra que te hayas defendido. En la biblioteca alguien dejó una notita dentro del buzón de devoluciones. Mantente fuerte, señora Valdez. No reconocí la letra. Todos parecían saber pedazos de la historia, pero no el todo. Y estaba bien. La verdad ya había hecho su trabajo. Una tarde, Inés Rojas pasó con un guisado en un recipiente del tamaño de una maleta. Entró sin tocar como siempre. «Te ves más delgada», declaró. «Estoy igual que la semana pasada», respondí. «Entonces la semana pasada también te veías más delgada». Puso el recipiente en la encimera y cruzó los brazos. «Necesitas compañía». «Necesito quietud», corregí. Me estudió un largo rato. «La quietud es buena», dijo al final. «El silencio después de una tormenta no es vacío. Es recuperación». Exhalé agradecida por su habilidad de poner palabras donde las mías tropezaban. Pero la casa sí se sentía más vacía. No porque extrañara el conflicto, sino porque extrañaba la versión de Ximena que solía entrar a mi cocina tarareando canciones de su niñez.
La niña que dejaba huellas pegajosas en la puerta del refri. La joven que me llamaba después de cada examen universitario, solo para decir que había sobrevivido. Esa versión no había cruzado mi puerta en años. Me senté con esa verdad pesada pero clara. Al sexto día un sobre chiquito apareció en mi porche. La letra era irregular, las letras inclinadas, como si tuvieran miedo de pararse derechas. Era de Lidia. Desdoblé la nota con cuidado. Abuela, mamá me contó cosas de ti que no eran verdad. Lo sé ahora. Le pregunté por qué las dijo y lloró. Creo que está triste y confundida. No estoy enojada contigo. Te quiero. Aún quiero venir y dibujar dragones contigo. Con amor, Lidia. La tinta se había corrido al fondo como si una mano se hubiera quedado ahí, demasiado. La leí 2 veces antes de sentarme en la mesa de la cocina. La silla frente a mí se sintió más cálida, como si Lidia hubiera estado sentada momentos antes. Por primera vez desde la audiencia, sentí algo aflojarse en mi pecho. No perdón, no aún, pero posibilidad. Esa noche, mientras barría el porche, mi celular vibró. Era un mensaje de Jimena. Solo una oración. Aún no estoy lista para hablar. Pero cuando lo esté, espero que me dejes intentar. Miré la pantalla un largo rato. No había manipulación en las palabras, no Damián detrás. No intento de justificar lo que había hecho. Solo un intento crudo, incómodo de alcanzar. No respondí inmediatamente. Puse el celular en el barandal y seguí barriendo. La tormenta había terminado. Los escombros aún esparcidos. Pero en algún lugar entre los pedazos rotos, algo más tomaba forma. No restauración, no reconciliación. No aún, pero el contorno tenue de algo que podría volverse un puente algún día. Cuando terminé de barrer el porche se veía igual que cada noche por los últimos 20 años. Y aún así, se sentía ligeramente diferente, como si me perteneciera otra vez completamente y enteramente, sin cuestionamiento. En la quietud doblé la nota de Lidia y la metí en mi bolsillo. El silencio ya no estaba vacío. Por fin era mío para guardar. El centro de adultos mayores en la Condesa zumbaba bajito con actividad de tarde, fichas de mahjong, chocando una tele, murmurando de fondo el arrastre suave de gente que cargaba vidas enteras en sus pasos. Había venido 1 o 2 veces por eventos festivos, pero nunca como nada más que visitante. Ahora Liliana me esperaba en el mostrador, clipboard en mano. ¿Lista?, preguntó. Tan lista como alguien puede estar, dije. Sonrió. Bien. Necesitan oír de alguien que lo vivió. Caminamos a un saloncito de reuniones lleno de 12 de adultos mayores, la mayoría sorbiendo café, algunos charlando, unos mirando papeles con miedo, disfrazado de confusión. El tipo de miedo que entendía demasiado bien. Me presenté. Me llamo Eulalia Valdez. Empecé. Y estoy aquí porque alguien intentó tomar control de mi vida sin mi consentimiento. Algunos asintieron. Una mujer murmuró. Ya suena familiar. Puse mi carpeta en la mesa, la misma que una vez se sintió como armadura. Ahora era una herramienta, algo que podía proteger a otros. Quiero hablar de señales de explotación financiera, dije manteniendo la voz firme. A menudo empieza callado. Un documento faltante. Una sugerencia repentina de que estás olvidando cosas. Alguien ofreciendo tomar tareas que hacías perfectamente bien la semana antes. Un hombre al fondo levantó la mano. Mi sobrino dijo que debería darle acceso a mis cuentas para simplificar cosas. Le dije no. Se enojó. Ese enojo, dije, es una bandera roja, no una reacción. Algunos lo anotaron. Seguí rompiendo el proceso en pasos concretos. Recolecta tus documentos, haz copias, nunca firmes nada que no entiendas. Evita que familiares empaqueten tu papeleo y mantén tus cuentas bajo tu nombre, a menos que decidas desde un lugar de claridad, no presión. Después de casi 1 hora el grupo se dispersó
en charlas más chiquitas. Me senté cerca de la pared dejando que el zumbido de voces se asentara. Una mujer se acercó retorciendo un pañuelo. Parecía de finales de los 60 con rizos grises suaves y ojos que cargaban más tristeza que miedo. Señora Valdez, dijo gentil. ¿Puedo preguntarle algo, por supuesto? Es sobre mi hija. Su voz tembló. Ha empezado a decir cosas que no suenan como ella. ¿Qué tipo de cosas? Dice que necesito prepararme para entregar cosas. Dice que ya no debería confiar en mí con el dinero. Y no me dice de dónde saca las ideas. Sentí un jalón hueco en el estómago. ¿Tiene alguien aconsejándola? Un novio nuevo, susurró la mujer. Un abogado. Sigue diciéndole que soy vulnerable, que debería hacer las cosas más fáciles para ella. El cuarto a nuestro alrededor se emborronó. Continuó. Mi hija nunca ha sido cruel, pero últimamente me mira como si fuera una carga. Mi respiración se atoró un momento. Conozco esa mirada, dije. Parpadeó sorprendida y aliviada al mismo tiempo. Entonces, entiende, lo hago, le dije. Más de lo que piensa. ¿Qué hago?, preguntó. No quiero arruinar nuestra relación. No arruinas una relación protegiéndote, dije. La arruinas quedándote callada mientras alguien te quita pedacitos de independencia. Se limpió los ojos. Pensé que era la única. No, dije suave. Somos muchas. Por eso estoy aquí. Me apretó la mano y se fue hombros más derechos que antes. Liliana se acercó después. Lo manejaste hermoso. Sacudí la cabeza. Solo le dije la verdad. A veces, dijo Liliana. Eso es lo que salva a la gente. Mientras recogía mis cosas me di cuenta de que la carpeta se sentía más ligera ahora. No porque tuviera menos documentos, sino porque cargaba algo más propósito. Ayudar a otros había empezado a coser lugares dentro de mí que pensé rotos sin remedio. Y saliendo del centro de adultos mayores al aire fresco de la tarde, entendí algo calladamente poderoso. Incluso las cosas rotas pueden enseñar a otros cómo quedarse enteras. Ximena apareció en mi porche un sábado gris por la mañana. Su maleta aún en la cajuela del carro. No tocó al principio, solo se paró ahí, mirando la puerta como si fuera una prueba que no estaba segura de pasar. Cuando al fin levantó la mano, el toque fue suave, casi dudoso. Abrí la puerta. Tragó duro. Mamá. Estoy de vuelta. Me hice a un lado, pero no la alcancé. Entró despacio, los ojos escaneando la sala como si esperara que se viera diferente, ahora que ella lo estaba. Se sentó en la orilla del sofá. No vengo a disculparme. Empezó voz tensa. Digo, lo haré, pero no es porque vine. Solo quiero hablar. Me senté frente a ella. Puedes hablar. Se encogió ante la formalidad, pero no argumentó. He estado en Querétaro estas semanas pasadas. Pensé que la distancia me ayudaría a pensar. No lo hizo. Solo hizo todo más ruidoso. Asentí dejándola continuar. Seguí repitiendo todo, dijo. La audiencia, los emails, la forma en que Damián... No puedo creer que le confié. Su respiración tembló. Pero lo peor fue darme cuenta de lo rápido que te dudé. Después de todo lo que has hecho por mí. Crucé las manos. El remordimiento no deshace el daño. Pero es un inicio. Asintió una lágrima resbalando por su mejilla. Y sé que tal vez no quieras oír explicaciones. Pero quiero decírtelas de todos modos. No la detuve. Tomó una respiración temblorosa. Tenía terror, mamá. De veras terror. Damián seguía diciéndome que si cometías un solo error, si tus impuestos salían mal o tus cuentas se manejaban mal, el gobierno vendría por mí porque soy tu única hija. Lo hizo sonar como si pudiera perderlo todo. Pausó. Y le creí. Le creíste más que a mí, dije gentil. Ximena cerró los ojos. Sí, y eso es mi culpa. El silencio pesó el aire entre nosotras. Luego se enderezó como preparándose para otro golpe. Hay algo que no le dije al tribunal. Algo que supe después de que lo arrestaran. Sentí el cambio en su voz.
vergüenza mezclada con rabia. Damián vació mis cuentas, susurró. Todas. Mis ahorros del fondo de educación de Lidia, incluso la cuenta de emergencia que tenía escondida. Dijo que estaba realocando cosas para empezar de cero. No me di cuenta hasta que chequeé después de la audiencia. Mi respiración se atoró. ¿Cuánto todo? Dijo. Casi 700.000 pesos. Ido se tapó la cara. Fui tan tonta, mamá. Pensé que me amaba. Pensé que quería una vida conmigo. En cambio me usó para acercársete a ti. Y cuando el plan se cayó, me vació y corrió. Su cuerpo tembló mientras lloraba, no las lágrimas dramáticas del tribunal, sino unas calladas que venían de algún lugar más hondo, más cerca del arrepentimiento que de la autocompasión. Me moví a sentarme a su lado, pero no la alcancé. No aún. Me miró ojos hinchados. No espero perdón. Ni siquiera que vuelvas a confiar en mí. Solo quiero intentar. Quiero arreglar cosas. Quiero ser mejor que quien me volví. Su voz bajó a un susurro. Te extraño, mamá. Nos extraño. Por primera vez desde que empezó la traición sonaba como la niña que crié más vieja magullada por sus elecciones. Pero por fin, viendo el destrozo claro, exhalé despacio. Jimena. La confianza no es una puerta que tocas y entras otra vez. Es algo que reconstruyes ladrillo por ladrillo. Si quieres eso, tomará tiempo. Asintió rápido. Lo haré. La miré a los ojos rojos exhaustos, llenos de un remordimiento que por fin había crecido más que su orgullo. Entonces empezamos despacio, dije. Exhaló aliviada. Bien. Despacio está bien. Se recargó en el sofá, hombros aflojándose por primera vez en meses. El espacio entre nosotras no se sentía sanado, no aún, pero ya no se sentía imposible. Algunas traiciones tallaban heridas profundas. Algunas disculpas venían tarde. Pero a veces los inicios no necesitaban ser perfectos, solo reales. Cuando la noticia salió sobre la licencia de Damián siendo suspendida, estaba sentada en mi mesa de cocina con una taza de té, enfriándose entre las palmas. La notificación pingó en mi celular un artículo reenviado por Liliana, abogado de la Ciudad de México. Enfrenta múltiples cargos de fraude, falsificación y explotación financiera a adultos mayores. Las palabras se asentaron extrañas dentro de mí. No triunfantes, no vengativas, solo finales. Más tarde esa tarde Liliana llamó. Esto es solo el principio, dijo. Demandas civiles de sus clientes previos se acumulan. Eres una de las principales demandantes, así que oirás del tribunal pronto. Exhalé. Pensé que me sentiría aliviada. Lo harás, respondió gentil. El alivio viene después de la rendición de cuentas. Ximena había estado manteniendo distancia, pero no desapareciendo. 2 veces por semana iba a terapia, algo que mencionaba sin que yo preguntara, voz baja, casi avergonzada. Vino una noche sosteniendo una carpeta. Estos son los límites financieros que mi terapeuta y yo hablamos. Dijo, tú los lees. Tú decides qué se siente bien. Firmo lo que elijas. Abrí la carpeta. Sin cuentas conjuntas. Sin firmas en mi nombre. Transparencia total si alguna vez pedía ayuda con sus propias finanzas. Chequeos mensuales que fueran emocionales, no transaccionales. La miré. ¿Tú los hiciste? Asintió. Quiero ganarme el regreso, mamá. Despacio. No había súplica esta vez, no excusas. Solo sinceridad bordeada de humildad que no le había visto desde que era adolescente. En las semanas siguientes empecé a dejarla visitar más seguido. Hablábamos de cosas simples, proyectos escolares de Lidia, recetas nuevas, el clima. No era reconciliación, no aún, pero era algo más cercano a la paz que nada que hubiéramos conocido en meses. Una tarde, Gregorio pasó con un montón de sobres. ¿Esto llegó? Hoy, dijo. Una orden judicial sobre restitución. Mi latido se aceleró. Restitución. Me dio la carta superior. El tribunal ordena que Damián repague el daño financiero que intentó causar.
¿Y cómo era su objetivo principal? Abrí el sobre. Adentro estaba una notificación formal. Damián Preciado está ordenado a pagar restitución a la señora Eulalia Valdez por la cantidad de 550.000 pesos por daños asociados con filings fraudulentos e intento de explotación. Mi respiración se atoró. ¿Esto es real? Gregorio asintió. No lo pagará todo de una, pero lo pagará. Y cada cheque que escriba será un reconocimiento de lo que hizo. Puse la carta en la mesa, no con alegría, algo más firme. Algo que se debía hace tiempo. Esa noche Jimena pasó a recoger a Lidia. Notó la carta y se congeló. «¿Es sobre Damián, sí?», dije. Tragó. «Bien». Estuvimos en la puerta, el quieto más grueso que la distancia entre nosotras. Mamá dijo: «Suave, no espero perdón, pero quiero ser alguien que lo merezca algún día». Asentí. Consecuencias primero. Perdón después. Sus ojos brillaron no de lágrimas, sino de entendimiento. Por primera vez, no intentaba saltarse la parte dura. Nos dijimos buenas noches, y mientras bajaba los escalones, sentí un cambio, no una sanación, pero el inicio de una. La justicia había llegado tarde, pero había llegado exactamente donde necesitaba. Cuando el polvo por fin se asentó, la versión de mi vida que Damián intentó construir, para mí, ya no existía, no en registros judiciales, no en acusaciones susurradas, no en los rincones asustados de mi propia mente. Lo que quedó fue la verdad parándose más alta que todos los lugares donde intentaron enterrarla. Liliana me invitó a Ietas a hablar en un taller comunitario chiquito sobre abuso financiero a adultos mayores. «Has vivido lo que otros temen», me dijo. «Tu voz lleva peso porque sobrevivió». No quería pararme en un podio, pero quería proteger a la gente que podría no ver el peligro hasta que llevara la cara de su hijo. Así que acepté. Esa tarde me paré frente a 2 docenas de mayores, sus ojos buscándome algo sólido para sostener. Compartí mi historia. No el escándalo, no el espectáculo del tribunal, sino el deshacerse callado, que empezó mucho antes de la primera firma falsificada. Cuando alguien intenta reescribir tu vida, dije: no le des la pluma, incluso si dice que te ama, incluso si lo criaste. Algunos asintieron despacio. Otros se limpiaron los ojos. Después de la sesión, mientras la gente se acercaba a agradecer una mano chiquita, tiró de mi manga. Lidia me miró más vieja de alguna forma, la mirada más firme. Abuela susurró: «Me alegra que no dejaras que mamá ganara». Me agaché para estar ojo a ojo. Mi vida nunca se trató de ganar. Se trató de no perderme a mí misma. Asintió pensativa como si entendiera la diferencia, más hondo que cualquier niña de su edad debería. La palabra de la caída de Damián siguió extendiéndose por la Ciudad de México. Su licencia seguía suspendida. Las demandas civiles se multiplicaban. Clientes exigían compensación. Y cada vez que salía un caso nuevo, su nombre aparecía con él, pegado a fraude, engaño o negligencia. Una noche Gregorio llamó para decirme que Damián había pedido quiebra. «Sus cuentas están congeladas», dijo. «No le queda práctica, no socios dispuestos a defenderlo». Entonces terminó, respondí. «No terminado», corrigió Gregorio suave. «Balanceado». Ximena, mientras tanto, se había vuelto un cuento de advertencia en los talleres que daba, no como villana, sino como recordatorio de lo fácil que es torcer miedo y amor en algo peligroso. Hablaba de ella con cuidado, sin crueldad. Amó a la persona equivocada, les decía a las audiencias. Y eso la hizo creer la historia equivocada. La gente escuchaba, aprendía, y en enseñarles sentía pedazos de mí cosiéndose de nuevo. Cuando el taller terminó esa noche, recogí mis notas y deslicé la carpeta en mi bolso. El pasillo afuera estaba quieto. El aire olía levemente a papel y café. Mientras caminaba a la salida, vi una figura parada en la puerta.
Ximena. No lloraba, no sonreía, no me alcanzaba ni se preparaba para correr. Simplemente estaba ahí, manos cruzadas, ojos bajos, esperando. No invitada, no rechazada, solo esperando. Mamá dijo suave mientras me acercaba. Oí que enseñabas hoy. Yo quería estar cerca, no adentro, no aún, solo cerca. Su voz tembló no de miedo esta vez, sino del peso de la rendición de cuentas que por fin había aceptado. Asentí una vez. Se vio aliviada como si el reconocimiento más chiquito fuera más gracia de la que pensaba merecer. Tal vez el perdón vendría algún día, tal vez no. Pero las consecuencias habían llegado primero moldeando el espacio entre nosotras en algo honesto al fin. Me suscribo si historias como esta te recuerdan tu propia fuerza. Dale like al video. Deja un comentario. Alguien más podría necesitar oír lo que sobreviviste. Afuera el mundo se sintió ancho otra vez, mío otra vez. El perdón podía esperar. La justicia ya había dicho lo suyo.